lucha latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui go home, yanqui go home. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que usted esté viendo este video, que va a salir no en vivo por algunos temas con respecto a una rueda de prensa interesantísima de parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pero como siempre comenzamos dándole gracias al Creador por permitirnos llegar a sus hogares, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidente, diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, al licenciado José Perales, en la asistencia de producción Nageli Pérez y Alirna Castillo, operadores hoy de la parroquia más feliz de toda Venezuela, Naiguatá, en mi amado estado de La Guaira, Miguel Herrera y Charles Bompar en el análisis de los medios fuera del estudio. En apoyo técnico, Bexy Peña y Norma Castillo, el que nos hace ver bonitos, hermosos, el que toma foto y la pasa por inteligencia artificial porque somos muy feos, Gaspar Pinto, y en redes sociales, Franklin Silva y Alrina Castillo. Usted que está viendo en YouTube o en cualquiera de las redes sociales existentes y por existir, @Poder y Leyes. Bienvenidos a Café con Carlos, con un par de calvos, Carlos, periodistas, Carlos Rodríguez y Carlos Pacheco. Bienvenido, Carlos. Hoy con un tema interesante. La guerra de todo el pueblo. Porque donde el pueblo puede, la patria se crece. Señor Carlos, bienvenido y ya presentamos a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Yo alegre de tenerte con nosotros de regreso. Y regresé con septiembre, y con las gaitas. Más nada. Y con el pan de jamón, la hallaca, ya viene diciembre, ya le vamos a dar la llegada aquí al invitado. Mira que este estudio siempre tiene la mejor opción para que ustedes se informen, la mejor fuente y la persona que lleva toda esa carga emotiva, porque son gente de la comunidad y también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias, Carlos, por estar aquí, de verdad. Yo siempre había dicho que tú estabas en tus labores y así lo mantenemos. Labores que además son grandes labores en la Guayana Esequiba. Sí, dada por nuestro comandante, presidente y protector del pueblo, Nicolás Maduro Moros. Y antes que presentar, también recordar, mira, me había perdido. Si usted está en cualquier parte del mundo y quiere escuchar esta radio en su país, se pone en seno.fm/Somos Asamblea Radio. O sea, no solo nos va a ver en YouTube, sino que si usted quiere escuchar buena música, la noticia y otro de los tantos programas que están en la parrilla de Somos Asamblea Radio, lo puede hacer a través de este link que debe aparecer por aquí abajo de los inserts. Carlos. Bienvenido a nuestro invitado hoy, Teniente Coronel Edgar Marcano. La guerra de todo el pueblo, la defensa de la patria, Bolívar, Chávez y nuestro primer jefe, comandante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Bienvenido, comandante. Además es mi profesor de historia en la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué te parece eso, Carlos? No te llevamos nada. No vaya a decir que yo me quedaba dormido. La primera pregunta, ¿qué tan buen estudiante era Carlos Rodríguez? Bueno, como todos los estudiantes que he tenido, bueno, yo tengo el honor de haber contribuido a la formación de varias generaciones, pues, de periodistas, de comunicadores sociales. Ya tengo 22 años en el programa de formación de grado en comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en su sede principal aquí en Los Chaguaramos, Caracas. Y bueno, Carlos es de la primera camada de estudiantes, La segunda, bueno, del tiempo de Carlos Sierra, del tiempo de César Trompi, del tiempo de esa muchachada que no tuvo problemas para entrar a una universidad que antes sí lo habían, los bachilleres con cupo, pero el comandante Chávez, como ustedes saben, hoy hacen patria, comandante. Fundó varias universidades y de las primeras fue la Universidad Bolivariana de Venezuela. Así que me gustó mucho compartir con estos muchachos, que siguen siendo muchachos como Carlos Rodríguez, porque también uno les enseñaba cosas, pero por más que sea, al final el profesor es el que recibe mayor conocimiento, porque son muchos
chamos enseñándolo a uno. Así el que al final uno sale intercambio. nutrido de tanto conocimiento que ellos ofrecen también. Así que contento con estar aquí con Carlos y contigo también, Carlos Pacheco. Bueno, Teniente Coronel, fíjese, la guerra de todo el pueblo, la Milicia Nacional Bolivariana, quinto componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué es la milicia? Bueno, mira, pero permíteme antes de contestarte esa pregunta fundamental, que en este momento está en boga, está en la palestra, la milicia bolivariana, decirte que, y me gustó mucho cuando presentabas el programa, que invocaste a Dios, ¿no? Entonces yo hago una oración para que sea Dios llenando de su espíritu este espacio y que de verdad, como dice la palabra bíblica, ¿no? Aquí tengo un Nuevo Testamento de camuflaje y esta palabra bíblica habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de la cual nos llena nuestro Dios. Yo soy evidentemente un hombre cristiano y siempre pues debo, precisamente siendo fiel a mi creencia, a nuestra creencia, bueno, decir lo correspondiente, porque ese Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, el de las milicias celestiales, es el que nos acompaña en todo momento. Y entonces nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te diría, Carlos y Carlos, Carlos Rodríguez, Carlos Pacheco, a los dos Carlos, yo más bien me gustaría que el programa se llamara La Paz de todo el pueblo. En vez de la guerra de todo el pueblo, la paz que todo este pueblo va a garantizar. Así nos vamos a mantener por mucho tiempo. Hay un comandante, hay un llamado de nuestro comandante presidente miliciano, Nicolás Maduro Moro, precisamente para eso, para que garanticemos la paz. Así vamos a contribuir a que Venezuela avance, prospere, se desarrolle y sea una potencia en esta parte del mundo. La paz de todo el pueblo. La paz de todo el pueblo. Sí. Pero aunque hay una máxima que dice, paz, prepárate para la guerra. Y en esa garantía de la paz, bueno, le reitero la pregunta, ¿qué es la Milicia Nacional Bolivariana? Bueno, la milicia bolivariana es el quinto componente y que ello deriva de la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se promulgó en el año 2020, si mal no recuerdo, 2020, enero 2020. Es decir, vino a sumarse a los 4 componentes tradicionales, es decir, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. Antes era un cuerpo especial, adscrito directamente a la Presidencia de la República y que todos sabemos que ese cuerpo especial o ese comando especial lo creó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2009. Entonces se le dio carácter de componente a partir de la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alguien preguntará, pero a su vez, ¿eso tiene asidero constitucional? Sí, por supuesto. El artículo 326 constitucional habla de una corresponsabilidad, de una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil organizada para la defensa integral de la nación en 7 ámbitos: social, político, económico, ambiental, geográfico, y uno de esos ámbitos que corresponde a la defensa integral de la nación es el militar. Es decir, esa integración de ámbitos es lo que nos permitirá y lo que nos está permitiendo enfrentar la guerra total. Ante la guerra total que nos quiere infringir el imperio norteamericano, bueno, nosotros oponemos la defensa integral de la nación, pues, y eso lo hace todo un pueblo. Así es. Fíjese que se ha generado, yo voy a comenzar quizás con muchas preguntas rápidas, se ha comenzado toda una matriz comunicacional internacionalmente del tema de que se están reclutando niños, niñas, bueno, diríamos en Venezuela, a Raquel y a todo aquel. Entendiendo que la revolución bolivariana con la llegada del comandante Chávez es que suprime
la recluta, o sea, así. la jornada de recluta obligatoria, el servicio militar obligatorio, y se coloque como un servicio militar, bueno, por intención de la persona. Quien desee ir y prestar servicio militar, pues va y se inscribe, y es por 2 años. Usted estando allí en la milicia, bueno, ¿qué le ha parecido esta jornada? Y bueno, desmentir esa matriz falsa de una supuesta recluta hasta de niñas y niños. Bueno, en primer lugar decir rotundamente que es falso. No es así. Tú lo dijiste, Carlos, no hay reclutamiento. Eso se abolió, eso se suprimió, eso caducó hace muchos años, ¿no? Hay una asistencia voluntaria, una inscripción voluntaria en la milicia bolivariana en este momento. Se ha hecho una convocatoria, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro la ha hecho, y la gente ha asistido, bueno, por amor, porque de qué otra manera se incorpora alguien en la milicia bolivariana sin tener que captarlo de manera forzada. Bueno, ven acá, incorpórate. No, eso no es así. Con amor, digo yo, porque es que a Venezuela, que es nuestra madre, vale la pena estar allí para defenderla. Entonces, tanto que nos ha dado esa madre, por supuesto lo que nace en el corazón es incorporarse a darlo todo. Aquí está mi vida, aquí está todo lo que yo soy para defenderte, madre. Eso es lo que sí está. El servicio militar tampoco es obligatorio. Quien va al servicio militar, porque es otra cosa distinta, ¿no? Los chamos como Miguel Herrera, ¿no? Que fue un chamo, un soldado antiguo, ¿no? Más antiguo que yo. 27 años de antigüedad. Exactamente. Ahí está Miguelito. En aquel tiempo en el que él sí sirvió, era obligatorio. Los policías, recordemos eso, esta es historia de nosotros. Sí. Los policías cobraban, creo que eran 10 bolívares por reclutar a la gente. Entonces, por más chamos que llevaban, ¿no? Mayor cantidad de chamos, entonces le pagaban sus 10 bolívares. Ay, eso no lo sabía yo. Sí. Entonces, sí, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de eso? O sea, lo del cobro. Claro, en ese momento en Caracas y en el área metropolitana era la policía metropolitana. Por eso era que te paraban y dele, bájese. Correcto. Entonces, digamos... Tengo el pie plano, ¿no servía ahí? Ajá. No. Bueno, no, después solo descartaba. Es decir, tú no tenías dientes o tenías el pie plano. Bueno, eso se veía después, te podían soltarte, pero ya habían cobrado sus 10 bolívares. Eso es lo que me refiero. Así que no es reclutamiento para nada. Es voluntario. Uno asiste a la milicia bolivariana de manera voluntaria. Ahora, hay otra cosa que hay que decir. Uno asiste de manera voluntaria, pero dentro de este quinto componente no hace lo que uno quiere. Uno tiene una estructura jerárquica a la cual se debe. Entonces nuestro jefe, nuestro máximo jefe en este momento, por supuesto, Nicolás Maduro Moro, comandante presidente obrero miliciano. Ese es nuestro jefe. Y en la milicia bolivariana tenemos a un mayor general, su nombre es Orlando Ramón Romero Bolívar, y él tiene su estado mayor, ¿verdad? Allí en la comandancia general de la milicia, y por supuesto le debemos respeto, consideración, subordinación para todos los lineamientos, todas las directrices que se deriven de allí para precisamente organizarnos como lo estamos haciendo en este momento en la milicia bolivariana. Fíjese, esa expresión, yo veía familias, mamá, papá, hijos mayores de edad, juntos alistándose. Así es. Usted como miliciano ya con un grado intermedio, Así es. digamos, dentro del mundo militar, como ese paso hacia la madurez del comando. Así es. Y como ser humano, además cristiano, ¿qué expresión, qué sentimiento usted pudo tener en esa expresión? Inclusive donde, para que lo sepa la gente de fuera de nuestra frontera, inclusive gente que nos adversa se fue a alistar. Así es. Ya que, para complementar allí, que son personas que sin importar su edad van dispuestos no solo voluntariamente, sino a ofrecer lo que él mismo sabe. O sea, mira, yo sirvo a mi patria, me alisto y entrego un ejemplo. Soy enfermera, mira, soy médico, soy arquitecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo allá adentro? Sí, mira, Carlos y Carlos.
pero me refiero a parte de la pregunta que tú hiciste, lo que uno siente. Yo te puedo decir que muy conmovido, ¿viste? Pero de verdad, lo estoy diciendo y se me hace un nudo en la garganta. Yo estuve en varias ocasiones aquí en la Plaza Bolívar. A nivel nacional, el alistamiento, la inscripción de las personas patriotas de lado y lado, patriotas al final, los que apoyamos esta revolución ya por más de 25 años, y personas que son opositores al gobierno, pero que para ellos no cabe en la cabeza que a nuestra madre Venezuela la venga a agredir a alguien. Entonces, gente también de la oposición incorporándose en la milicia. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento, por amor. Porque ¿de qué otra manera eso se explica? O sea, ¿quién está obligando a alguien de la oposición a que venga? O sea, ahí se pone de relieve ese el asunto de que no es obligado. Y, bueno, y de todos los sectores, miren, milicianos, gente de la milicia, que por supuesto hemos estado muchos años primero en la Reserva Militar y después de 16 años en la milicia bolivariana, refrendando nuestro compromiso. Milicianos que se habían alejado se reincorporan. Gente de todos los sectores, policía, bomberos, gente de los organismos, de los cuerpos policiales, cuerpos de seguridad del Estado, civil, ¿no? Y todos los sectores, el micrófono. sectores de la vida nacional, pero pudiéramos mencionar también amas de casa, taxistas, profesionales, abogados, en fin, incluso personas que por muchos años son extranjeros, pero por muchos años han estado en Venezuela y dicen también presente, aquí estoy yo para ofrecer mis servicios, pues lo que requiere la patria. Yo inscribí a un señor, un empresario, que tiene su hotel, tiene varios emprendimientos. Cuestión de una semana, es decir, el fin de semana no este que pasó, sino el anterior. En la primera jornada. Exacto, en la primera jornada. Y él dijo, aquí estoy yo. Se inscribió y a los 2 días estaba conociendo al comandante general de la milicia bolivariana, que estaba activando un curso de fuerzas especiales, operadores de fuerzas especiales de la milicia bolivariana propiamente, y le dijo a él directamente, comandante, aquí estoy yo. Primeramente, por supuesto, con mi vida, ¿no?, con mi humanidad, pero también con todos los recursos, los pongo a la orden de la milicia bolivariana. Y así se cuentan por miles venezolanos y venezolanas que han hecho lo mismo. Lo primero, su vida, lo que tienen, pues, y todos los recursos de un pueblo en función de la paz. Tú sabes que yo veía ese espíritu, ¿no? Y recordaba una máxima o un pensamiento, como se quiera denominar, que quedó plasmado en los indios Sioux norteamericanos. Yo siempre, y lo veía, y dice algo así: que mis enemigos sean bravos y valientes para no sentir remordimiento al vencerlo. Yo veía a la gente alistándose y decía, esto es lo más parecido a lo que debió haber visto el Libertador con el Ejército Patriota. Que por muchos años se pensó que, bueno, eran solo hombres. Ya gracias a la Revolución Bolivariana determinamos que habían mujeres, que habían hasta niños. Que era una guerra de todo el pueblo. Que, bueno, en esa época el tema de los niños es que ya un niño de 12 años ya era considerado hombre, ¿no? Pero hoy se entiende que eran niños. Pero que era eso, era el todo por esta patria, el todo por defenderla. Carlos lo decía, sobre todo para a veces quienes nos adversan. Bueno, pero casi un señor de 80 años. Yo decía, mira, yo creo que un señor de 80 años que por lo menos tenga 60 disparando porque cazaba en el monte aquí cerquita, en Higuerote, no va a o sea, si no pela una lapa, no va a pelar un gringo. Así mismo. Eso. Y la señora de 80 años que pasó 60 años trabajando en hospital, pues mientras está atendiendo heridos y enseñando a otras mujeres a poner el fusil. Mire, el tema de la preparación de la guerra, yo no sé si vamos a hacer corte musical. Sería bueno buscar de Llovinando Canto el himno de la milicia. La marcha épica. La marcha épica de la milicia bolivariana. De la milicia que además es su himno. Yo le decía a alguien, mira, yo por mucho tiempo me acostumbré en todos los entrenamientos por defensa de la patria a andar con modem, con toalla sanitaria. Y alguien me preguntaba si era un tema de que, bueno, si alguna emergencia por una mujer. Yo le decía, bueno, casi siempre, y gracias a la providencia la usaban en eso. Alguna amiga, mira, coño, toma.
Pero la realidad es que ahí tú ves el tema de prepararse para la guerra. Prevención. La prevención. Y le decía a alguien, un herido, tú le pones 2, 3, 4 y le puedes salvar la vida. Así es. Porque absorbe la sangre un apósito y lo mantiene hasta que lo lleve. O sea, creo que todos estos entrenamientos, y de hecho nuestro comandante presidente hoy, comenzando septiembre, en una rueda de prensa internacional, anunciaba, bueno, la implementación de las BPDI. Sí, bases populares de defensa integral, que ya existían, sí, pero ya optimizarla. Y las... lo tengo por aquí. Ya lo vamos a... Unidad Comunal de Defensa de Combate Miliciano. O sea, cada comuna un espacio de defensa. Los circuitos comunales. Cada circuito comunal un espacio de defensa. Sí. Igual, Carlos me decía hoy, mira, vámonos con una prensa. Yo le decía, no, yo me voy a ir como siempre, porque es que así también está un miliciano. Así, claro. O sea, lo vimos y Estados Unidos quedó aterrorizado con la forma de lucha de los vietnamitas. Así es. Y sé que no podemos dar mucha información, porque esto va a salir por las redes y no vamos a hacer nosotros que digamos, pero yo dejo la pregunta. Método táctico de resistencia revolucionaria. Uh-huh. De lo que se puede decir, ¿qué es? Bueno, qué bueno, y cuando tú mencionaste lo de que fui profesor de historia de Carlos Rodríguez, fíjate que nosotros, en primer lugar, lo que debemos decir es que recordar que nadie nos descubrió, ¿no? Ese cuento de que el descubrimiento de América. Bueno, aquí por alrededor de 13.000 años había un pueblo. Lo cantaba el antropólogo hermano del cantante de Giordano, Elvio Di Marzo, ¿no? Mucho antes que llegaran los españoles, mucho antes que llegaran blancos y negros. En América existían unos pueblos que generaron todo un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, creaciones bellísimas, aztecas, mayas e incas. Los caribes, en medio de todo, no dejaron, como aztecas, mayas e incas, pirámides y otras elaboraciones pictóricas del tipo que fueran, pero sí tenían, claro, esa defensa militar aguerrida. Entonces, parte del método táctico de resistencia revolucionaria tiene que ver con ese legado que dejaron nuestros pueblos indígenas por territorio. Guaycaipuro era un guerrero realmente impresionante y que tenía precisamente bajo su conducción a gente que entendía cómo era eso de conocer cada espacio, o sea, lo que no conocían los invasores españoles, ¿no? Entonces, es parte de la respuesta, ¿no? La resistencia negrera, ¿no? Los cimarrones, los negros libertos, también le agregaron parte a esa defensa de un pueblo ante un imperio invasor. Y luego vino el tiempo de los blancos, ¿no? Comenzando, y hay que mencionar a Sebastián Francisco de Miranda, ¿verdad? Que fue, como lo sabemos, un líder en la Revolución Francesa, participó también de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Catalina la Grande en Rusia le dio el grado de coronel, es decir, un hombre universal que vino a comandar, digamos, fue el primer comandante de nuestro ejército, ¿no? Por allá por 1811. Entonces, el método táctico de resistencia revolucionaria es algo que, bueno, digamos, nos enseña, y en este plan que acaba de llamar nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, presidente miliciano, comandante miliciano, bueno, vamos a aprender cada vez más cómo es eso de las tácticas. Hay una estrategia ideada por nuestro comandante presidente y todo su estado mayor. Por supuesto que no pueden develar qué estrategia se devela, pero en medio de todo, por supuesto, sí se sabe que hay un método táctico que seguramente será enriqueciendo, primero, con todo eso, con todo ese legado, ¿no?, de la resistencia indígena.
la resistencia negrera. Luego vino el tiempo de los blancos, digamos, ¿no? Que hicieron 1805, ¿verdad? Con la expedición primero de Sebastián Francisco de Miranda. Bolívar juró, por supuesto, recordemos el juramento en el Monte Sacro. Juró por la libertad. O sea, un hombre, ¿cuántos años tenía? 22 años delante de su maestro. Juró. Cuando pasaron como 4 o 5 años, estaba entrevistándose con Sebastián Francisco de Miranda en Londres, en la casa de él en Londres. 1810, 19 de abril, primer grito de independencia, y 1811, por supuesto, se comienza a firmar el acta de independencia. Cae luego, rápidamente, no pasó mucho tiempo, la Primera República, y entonces Bolívar entendió que no podían ser solamente militares profesionales de carrera, ¿verdad? Los que enfrentaran a aquel monstruo. ¿Sí? Cayó en conciencia que debía llamar al pueblo. ¿Y cuál era el pueblo? Los indios, los negros, los zambos y todo el mestizaje a milicia. Ese fue el primer llamado de milicia, Carlos y Carlos. Sí. ¿No? El del mismo Bolívar. Y disculpe que lo estés ahí, teniente coronel, pero nos enfrentamos al imperio más poderoso en ese momento. En ese momento, que venía prácticamente de haber vencido a Napoleón, que era un gran estratega. Correcto. Y que tuvo que mandar a sus mejores generales a tratar de reconquistar. Con Pablo Morillo, por cierto. Sí. Reconquistar esta plaza que era Venezuela. Y digo esto para que, bueno, históricamente quien nos ve de otro país conozca cuál es la estirpe que tenemos y que tienen todo, y que tienen más directamente quienes portan este uniforme. Y que eso es una realidad, y ahora intervengo yo con el tema comunicacional, porque importante lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Vamos a poner en contexto a toda la gente que nos está viendo. Una realidad que es palpable, objetiva, y yo siempre lo digo aquí en el programa, no es una realidad virtual, no es una película. No es el carajo aquel que sale y se lleva a toda una población y es un solo soldado. No, señor. Aquí estamos hablando de ciencia, de estudios del terreno de nuestros ancestros, ¿no? De lucha de madres, de abuelas, de todo el pueblo. Profe. Sí, bueno, entonces yo he querido comenzar, cuando preguntaste por el método táctico de resistencia revolucionaria, porque viene de lejos. Son elementos, fíjate. Tú mencionaste muy bien, perfecto, la guerra de todo el pueblo de Vietnam, ¿verdad? Ese pueblo demostró que sí se pueden vencer imperios, pero es que primero lo demostramos nosotros. Claro, los caribes. O sea, no quiero desmeritar, pero siempre tenemos que hablar del pueblo de Bolívar, del pueblo de Guaycaipuro, del pueblo de Negro Primero. Mi comandante, si usted analiza la historia, los españoles llegan a 1492. A los años llegan por Macuro a Venezuela. Pero veamos la fecha en que se fundan las primeras ciudades. O sea, pasaron muchos años donde no pasaban por ningún lado. ¿Y por qué? Porque por esa resistencia férrea que opusieron nuestros caribes. Además, usted sabe que yo siempre, no sé si la milicia todavía continúa, yo soy, practicante de karate, ¿no? Karate 2. Y estaba estudiando porque conocí a un compañero allí en la milicia, en la época que estábamos conversando ahorita, que rescató el sistema de lucha de los caribes. El sistema de lucha de los caribes era muy parecido a lo que hoy se conoce como jiu-jitsu. No, para utilizarlo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque también hubo un dato que es que los historiadores de la Cuarta República menospreciaron a nuestros caribes. Sí. Los caribes tenían un sistema de análisis de los astros tan efectivo como los mayas y aztecas. Así es. Y tenían una forma de lucha que, por ejemplo, cuando usted lee José Garcilaso de la Vega, que fue alguien que escribió sobre los españoles, describían a indígenas de 2 metros 10 contra los españoles chiquiticos y le agarraban y le aplicaban una llave que hoy se conoce como mataleón y los mataban con llaves. Es decir, para no decir mucho detalle, eso también es parte del método táctico de resistencia revolucionaria. Entonces, una realidad. Entonces, Carlos y amigos que nos ven y nos escuchan en todas partes, ¿verdad? El pana Miguel Herrera, muy agradecido por el apoyo que nos está brindando.
Así, sí estamos en Beja. Sí, nos está escuchando la parroquia más grande. Oye, y más qué feliz bueno. de La Guaira. Saludos y bendiciones a nuestra gente de allá de Naiguatá, que seguramente están en lo mismo que andamos en todas partes de Venezuela, organizándonos para preservar la paz. Entonces, tácticas, método táctico de resistencia revolucionaria. Bueno, distintas tácticas en lo comunicacional, ¿verdad? En lo militar, en lo político, en lo económico. Recordemos que es la defensa integral de la nación, que tiene 7 ámbitos. Vamos a repetirlo: social, económico, ambiental, geográfico, y uno de ellos es el militar. Entonces, las tácticas serán las que vayamos construyendo. Mira, va a ser impresionante todo lo que va a poder generar este gran equipo, este gran colectivo nacional, todo generando esas tácticas con un método que se llama, ya sí, que lo hemos estado practicando desde hace un tiempo, el método táctico de resistencia revolucionaria. Bueno, se va a enriquecer ahora mucho más, porque el comandante pueblo, ¿verdad? El soldado pueblo, este pueblo que es victorioso desde siempre. Y yo decía hace un rato, Carlos, el primer llamado lo hizo Bolívar. Toda la experiencia que tenía, por ejemplo, el general Páez, ¿no? Con sus centauros de allá, centauros apureños, que se la pusieron a la orden a Simón Bolívar, por supuesto. Y la adaptaron para la guerra, adaptaron la faena del llano a la guerra. Entonces, recordemos, eso de vuelvan cara, ¿no? Que eso es para decirlo decentemente. Entonces, iban y que huyendo, y Bolívar Páez en algún momento dijo, no, porque era tipo Ezequiel Zamora, era una estrategia, ¿verdad?, retardatriz, para atraer al enemigo donde tú quieres traerlo. Claro. Se devolvieron y un solo centauro descabezaba a un español, así en el acto, con esas lanzas. Entonces, las tácticas de la guerra en tiempo de Bolívar, estamos en otros escenarios, en el siglo XXI, y ese método táctico, yo estoy seguro, porque bueno, además, eso lo propició nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Busquen por allí, para recordarlo, a lo teórico número 5, que lo hizo con profesionales militares de carrera, y entonces los animaba a generar propuestas precisamente para la guerra. Eso está allí, en nuestra historia reciente, comandante Hugo Chávez. Bueno, ha pasado, por supuesto, muchas aguas debajo de los puentes, y nuestra doctrina militar, ¿verdad?, el pensamiento militar venezolano, se desligó definitivamente de aquella gente de la Escuela de las Américas, de West Point, de ese pensamiento militar exógeno. Cambiaron de denominación y de tácticas y de teoría y de visión los cazadores al pasar a Caribe. Ajá. Pasaron el curso Caribe, de supuestamente cazar y buscar a la izquierda. ¿Pero a quién se cazaba? A la izquierda. ¿A quién se cazaba? Sí, a convertirse ahora los guerrilleros en los Caribes. Y hay gente que me preguntaba, ¿por qué Caribe? Entonces yo los invito a que vea documentales de la forma de cacería o de cohesión de los caribes, las pirañas, cuando van a defenderse o van a hacer un ataque a un enemigo. Y van a entender por qué ha cambiado nuestra doctrina. Hablando de pirañas, vamos a hacer una relajación musical allí, para ver si yo consigo la gorra que me traje hoy, porque también es de un general del pueblo venezolano y de la costa. Cívico-militar, con coraje y valentía es la
siento el amor, el patriotismo, la vergüenza y el honor. En mi fusil, el corazón, en la defensa integral de la nación. Sudor de patria, en la guerrera, los milicianos trabajamos con afán. No se equivoquen, imperialistas, que en el combate un pueblo unido enfrentará. Cuerpos combatientes, asegurando la revolución. Venceremos como en abril, mi comandante Chávez vive, la patria sigue. La milicia de Bolívar y Zamora, de Hugo Chávez, patria cívico-militar. Con coraje y valentía es la hora de la entrega y sacrificio por la paz. En el frente combativas las mujeres, con los hombres en justísima equidad. Bendecidos por la divina pastora, donde el pueblo puede, la patria se crece en libertad. Conseguí la gorra, Carlos Pacheco, mira, ¿ves? Ahí está. Te recuerda algo, me imagino, ¿ves? Mira esto. General del pueblo soberano. Mira, yo lo digo con orgullo, lo decía ahorita y lo confirmaba nuestro amigo Miguel. El general Carnero era tan visionario que una vez a la semana entrenábamos con distintos armamentos, ¿no? Y él siempre me decía, Pacheco, mira, si alguien osara meterse, se va a meter por La Guaira. Y aunque no estaba físicamente, su máxima se logró, que es que por La Guaira no pasarán. Y lo vimos cuando a unos supuestos ex marín, ex SEAL, ex Ranger, ex Grupo Delta, los tipos más... Los Rambos de la historia, llegó un señor pescador guaireño y con su pistolita le dijo, póngase en el piso mío, lo vamos a matar aquí. No, Tírese mejor. Y terminaron llorando. hermano, porque es que te Y lo los estoy amarraron diciendo. con nylon Mira. de pescador. Y además, ni siquiera fue que le pusieron encima la bota de la fuerza militar venezolana. No, le pusieron la chola del pueblo pescador que dijo, Él le no pagó. pasarán. Mira, y no, es que lo vengo diciendo, ellos solo se creen sus cuentos, sus historias, Sí. y los carajos los mandan allá, no Mira. váyanse. Con 3 de ustedes van a invadir allá. Y hay una historia, ¿Ah? hay una historia. Hay Para otra darle la historia. palabra a mi comandante Marcano. Cuando ellos llaman, había un muchacho, policía de La Guaira, ahí, Sí. bueno, llama por radio, se va toda la policía, se va el DGCIN que estaba ya desplegado, y se había ya desplegado la milicia con los campesinos. Ahí salieron báculas, escopeta, salió de todo. No, joda, la Mire, escoba de las abuelas. Miguel puede confirmar lo que es La Guaira. Duraron 1 hora y media mediando para saber que los compañeros, es más, vamos a decirlo así, sin ámbito, los compañeros que fueron a detener a los mercenarios, duraron prácticamente 1 hora y media presos hasta que los milicianos entendieron que en verdad estaban con el gobierno y que no iban a rescatar a los tipos. Muy bien. O sea, la capacidad no fue que llegó, mira, no, yo soy de la guardia, no, demuéstreme usted hasta que no llegaron autoridades que pusieron a los militares, compañeros, sí, los compañeros no creían. O sea, eso demuestra el criterio político y de defensa de nuestro pueblo en armas. Bueno, fíjate, Carlos Pacheco y Carlos Rodríguez. Y todos los- Diga Carlos, mi comandante, Diga ya lo Carlos. entendemos. Los Carlos, aquí en Café con Carlos, aquí en Asamblea Radio, ¿no? Sí, sí, somos Asamblea Radio, que se nos acabó el fíjate, café, pero... Nuestro comandante general de la milicia bolivariana dice lo siguiente, y yo lo suscribo. O sea, es bueno suscribirse a ese planteamiento de nuestro mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar. Él dice lo siguiente: los milicianos son los patriotas más patriotas que tiene Venezuela, porque son entregados,
tienen un amor inmenso por esta patria, no tienes que pagarle nada. O sea, ya el pago es simple y sencillamente esta patria que se llama Venezuela, el país mejor del mundo, el mejor país del mundo, con todo, con el mejor clima, con toda su riqueza. Entonces, Venezuela, que lo tiene todo, ¿verdad? Entonces, esa idea, esa atmósfera, ese ambiente de este hermoso país, es el pago que nosotros los milicianos queremos. Simplemente mantenernos en paz en nuestro país y nosotros no estamos perjudicando a nadie, pero que nadie venga, por favor, fíjense que lo estamos pidiendo, por favor, que nadie venga por aquí creyendo que va a hacer lo que quiere y vamos a actuar así como los negros de Choao, las negras de Choao, ¿no? Y los indígenas de por allá, de un pueblito que se llama Cachama, muy cerca de mi pueblo, el Tigre, estaba en Suátegui, ¿no? También los indígenas que estamos todavía por todas partes, ¿no? Y blanca, gente de distintos sectores, empresarios, nacionalistas, que están apostando porque Venezuela se mantenga en paz en este nuevo llamado que se está haciendo de la milicia. Hablé de un primer llamado, el que hizo Bolívar, 15 años de guerra y vencimos al mayor poder imperial de ese tiempo. El segundo llamado que lo hizo Ezequiel Zamora en la guerra larga, en aquella guerra sangrienta, la guerra de Federación, ¿verdad? Y bueno, enfrentando a los godos, por supuesto, porque había precisamente una gran deuda del tiempo de guerra de independencia, donde se ofreció tierra, ¿verdad?, y libertad a la gente y no se le cumplió. Entonces, bueno, esa fue la bandera de Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres. Otro llamado que se hizo, que siempre hay que recordarlo, el que hizo Cipriano Castro a principios del siglo pasado, ¿verdad?, donde el primero que se presentó fue nada más y nada menos nuestro santo José Gregorio Hernández, que adversaba al gobierno. Correcto. Que adversaba al gobierno, pero su espíritu patriota, y no con esto vayan ahora a tratar de obviarlo de los altares, porque ya estamos pronto a que sea ya canonizado, Oye, como discúlpenme, santo. un inciso. Hoy es 1 de septiembre, Día de la Virgen del Valle, creo. Ajá. Día de la Virgen del Valle, que por cierto, Mallita. la Iglesia Católica, a pesar de las distintas dogmas de fe, la Iglesia Católica dijo que no podían celebrar los 500 años que se celebraban hoy porque no hay hechos históricos que demuestren que la Virgen llegó. Y me parece extraño, ¿no?, que la misma iglesia diga que no se pueden celebrar los 500 años de la Virgen del Valle porque no hay hechos históricos. ¿Por qué no dijeron eso en los 499 donde ellos fueron, estaba el señor Morel Rodríguez gobernador? O sea, Claro. yo respeto cualquier dogma de fe en el que usted crea, pero insisto, la Iglesia Católica, lo decía ya el Libertador, cuando los historiadores también trataron de manipular y decir, si la naturaleza se opone, y él dijo, si la Iglesia se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, porque la Iglesia decía que que era un castigo divino por querer ser libre y sacar al rey, porque también en lo comunicacional, la Iglesia ha jugado un papel, la jerarquía eclesiástica ha jugado un papel importante siempre en las conspiraciones y en las guerras. En el golpe de Estado del 11 de abril, ¿a quién mandaron? A un cardenal a decir al comandante Chávez renuncie. Sí. Y hoy todavía tenemos algunos curas, un llamado, yo exonero al comandante, a Carlos Rodríguez, de este llamado, asumo la responsabilidad, pero hoy hay curas de iglesias católicas e inclusive hay pastores de iglesias evangélicas haciendo llamados al Altísimo para la invasión de Venezuela. Imagínate tú. Pero gracias a Dios, Carlos, Gracias a Dios eso no cala. Los buenos somos que más. hay sacerdotes también de pueblo, curas de pueblo, como nuestro padre Numa Molina, Numa, por padre ejemplo, Numa. Bendición, padre, échenos la el bendición. vicario episcopal de la milicia bolivariana, Omar Gómez Caicedo, que por cierto es Tenemos mayor, a es nuestro mayor. sacerdote anglicano David Daniels, sí. que tiene un programa acá. Bueno, entonces, Allá voy, ¿oíste? entonces un poco en ese recorrido histórico que estamos haciendo, el llamado que hizo también Cipriano Castro ante el bloqueo naval que se hizo en ese 1902. tiempo. Ajá. Entonces, bueno, llamó a amigos y enemigos, ¿no? Y entonces era, en todo caso, un planteamiento poderoso, la planta insolente, ¿verdad? Ha osado hollar el suelo patrio.
¿Y quién? Por eso te decía yo que me conmovía mucho, como no va a haber una respuesta con amor para defender la patria. Se hizo otro llamado, por supuesto, en tiempos de Marcos Pérez Jiménez, hubo también una unión cívico-militar que logró el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Ahí estuvo uno de nuestros grandes líderes, Fabricio Ojeda, también comandante guerrillero. Entonces, cada vez que se ha hecho una convocatoria al pueblo para que precisamente defienda la patria, eso ha sido poderoso. Y el llamado más reciente, precisamente para conformar la milicia, lo hizo en primer lugar nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Primero llamó a reserva, ahí se incorporó también Miguel, todos los reservistas. Después del golpe de Estado del año 2002, participaron en un desfile militar en el año 2004. Ese desfile hay que buscarlo por ahí por YouTube. Quedó la reserva militar de ese tiempo, demostró disciplina, preparación, es decir, el Estado invirtió en la preparación de esos hombres, fundamentalmente hombres, porque eso hay que decirlo también. Antes nuestro enfoque había sido muy machista, pero después de un tiempo con el comandante Chávez, que se declaró feminista, también se le dio apertura pues a las mujeres en la Fuerza Armada para que entraran las mujeres. Entonces luego en el 2005 se creó el Comando Nacional de Reserva y Movilización Nacional, donde se incorporó este servidor. A los 2 años nos llamaron a un curso el 7º curso de oficiales de reserva, donde nos incorporamos más de 160 profesionales de distintas áreas, abogados, ingenieros, médicos, docentes como yo, y salimos con el grado de subteniente. Y en el año 2009, el presidente de la República dijo, no puede ser reserva militar, solamente los reservistas, por supuesto, se consideraban, se contemplaban. Milicia bolivariana, porque es el pueblo en armas. Eso, además de estar contemplado, revísenlo por favor, amigas y amigos que nos escuchan por todas partes, que nos ven y nos escuchan. 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además hay unos tratados internacionales, ¿no? Los convenios de Ginebra, precisamente de inicio del siglo pasado, hablan del derecho que tienen los pueblos a defenderse. Es decir, no es algo que ahora nosotros estamos inventando. Y precisamente, teniendo presente eso, Cuba, ¿no? Nuestros hermanos de la República de Cuba, también en algún momento, en Bahía de Cochino, nos van a agredir. Todo un pueblo tiene que disponerse para defender el suelo patrio. Ahora sí, también podemos mencionar el ejemplo que dio Vietnam. El ejemplo que dio, aquí hay una plaza muy cerca de la que querían volar, ¿vale? La Plaza de la Victoria, ahí en Plaza Venezuela. Unión Soviética. El pueblo de la Unión de República Socialista Soviética, son más alrededor de 27 millones de personas, casi la población de Venezuela, para enfrentar el nazifascismo, y venció. ¿Quiénes fueron los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial? El pueblo ruso, eso hay que decirlo, eso se ha querido ocultar. Entonces, en conclusión, cuando se llama al pueblo a defender el suelo patrio, eso nace solo, no hay reclutamiento posible. El pueblo lo hace porque sí, porque quiere mantener su paz, quiere mantener la integridad territorial, quiere mantener sus instituciones, y el gobierno que se dio y el gobierno que nosotros nos dimos fue el de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, así le duela a quien le duela, en cualquier parte del mundo. Ese fue el presidente que elegimos en julio del año pasado, no otro señor que se proclama, que se ha querido vender como tal. No fue él, y no fue él tan sencilla, y se explica de manera sencilla. No se atrevió a ir allá al Tribunal Supremo de Justicia a llevar, yo gané, aquí están los votos. Eso fue lo más penoso. Ni siquiera, él no fue primero a firmar el acuerdo de reconocimiento de los resultados. Ajá. Nada. En primer lugar. Pero aún así envió a su emisario, a su representante ante el CNE. Eso ya legalmente denota que tú estás asumiendo el resultado del CNE, porque lo estás aceptando como árbitro. Así es. Y lo otro fue que él supuestamente ganó
empezó la señora esta a pelear por todos lados que le había ganado. Y él estaba tan seguro de que había perdido Así que es. lo primero que hizo un día después fue meterse en una embajada, Perderse. pedir una botella de whisky, solicitar el permiso para poder irse del país. Si tú ganas, Claro, el que gana muestra la prueba, que yo gané. ¿cómo es? Juego trancado. Ah. Oye, pana, pero mira, eso es tan difícil de entender que bueno, sabemos que esto es intencional para la gente afuera. Y nosotros tenemos que repetirlo, hacer énfasis. Tú sabes que es más difícil. ¿Ves? Tú sabes que Sí. va a ser más difícil. Y esto tiene que ser un clip. Tú sabes que es más difícil para los que están fuera de Venezuela. ¿Qué es más difícil? Ver a un militar de un país hablando de política y además reafirmando el compromiso con su comandante en jefe. Así es. Eso es, o sea, las derechas en América Latina instauraron el que militar no a la milicia. Y llega el comandante Chávez y dice, no, que los militares tengan derecho a votar. Así es. Aquí el comandante no está diciendo yo soy de tal o cual partido. Está diciendo nuestra labor prima es defender la soberanía, garantizar la paz y defender a nuestras correcto. autoridades Y legítimas. reconocer a nuestro comandante en ¿Qué? jefe, que es el presidente de la República y que fue el que elegimos. Y sin lugar a duda es nuestro comandante en jefe. Así que está demostrado. usted no lo va a entender, tampoco se lo vamos a explicar. Esto es Café con Carlos. Yo creo, comandante, que usted debería de venir, no quizás uniformado, para poder tener mayor libertad Así es. y hablar. Yo creo que el lunes que viene deberíamos de hablar con el comandante de Bueno, historia, a la de orden. los enemigos de la patria. Así es. Historia. Así es. De los enemigos de la patria, porque nos estamos preparando. Y sería bueno que el mundo sepa a qué nos enfrentamos en la Cuarta República. Pero Carlos, permítame, no sé si nos estamos despidiendo, nos dice Miguel. No, todavía Ajá. estamos. Yo Bueno, lo que no estoy, queda un pero- ratito. pero entonces- ¿cómo es? Comprometiendo. Entonces, efectivamente, y quizás como abreboca pues del próximo programa, Bolívar decía, y siempre nos dice, mi puerto es la paz, ¿no? Hablamos al principio del programa que eso es lo que queremos. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que, en primer lugar, invocamos, que Dios nos llene de esa paz, ¿verdad? Nosotros con Bolívar también vamos rumbo a ese puerto que es la paz. Nuestro presidente, comandante presidente, es el presidente de la paz. Tiene algo que se llama diplomacia bolivariana de paz. Y eso hay que predicarlo, como dice el Evangelio. ¿Ves? Las buenas nuevas de salvación. Bueno, eso hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Queremos la paz. ¿Mm? Pero hay algo importante también, que lo dice la palabra bíblica y que lo dice Simón Bolívar. La palabra bíblica dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Bolívar nos dice todavía, recordémoslo, ¿verdad? Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces, ¿por qué, mis amigos y mis amigas de todas partes que nos ven y nos escuchan, estoy mencionando eso? Porque nos quieren en este momento llenar de un pánico y que no haya paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces vamos simplemente a revisar un conjunto de elementos, Carlos, los dos Carlos, ¿verdad? Carlos Rodríguez y Carlos Pacheco, un conjunto de elementos precisamente para tributar a que mantengamos la paz en nuestro corazón, ¿verdad? La paz que debemos mantener precisamente para no estar azarados, para no estar presionados, para no estar estresados en medio de esto, que si unos buques de guerra allí, un submarino, lo acaba de mencionar nuestro comandante presidente en la rueda de prensa internacional que dio hace poco. Bueno, muy bien, pero uno tendría que ver un poco más allá si es que de verdad se van a atrever a atacarnos y a provocar y a propiciar quizás la Tercera Guerra Mundial. ¿A quién le convendría eso? A nadie en el Que, mundo. que a quién le convendría, ¿verdad? Citando a Ernesto José Guevara de la Serna, que se creara 1, 2 y 3 Vietnam en Latinoamérica. Porque para allá es que iríamos. Claro. O sea, es el pueblo de Venezuela. Y la realidad es que ya se han pronunciado esos países a favor de Venezuela. Pudiéramos decir, en ese escenario, que ya llegó, pero los pueblos se harían
de manera contundente, presente en un escenario bélico. Los pueblos, no sabemos si los gobiernos, pero los pueblos de Colombia, ¿verdad?, de Brasil, de Ecuador, de Perú, vendrían por miles a defender el pueblo, por supuesto, la tierra de Bolívar, y es que es que la tierra de Bolívar es toda Sudamérica. Entonces, porque entonces nos van a entrampar en una guerra, ojalá que no se atrevan, ¿verdad? ¿Y qué ocurriría además? Se dispararían los precios del petróleo a nivel mundial. Ahorita hay una crisis energética en los mismos Estados Unidos, ¿no? Entonces, inclusive ellos están en una crisis general. Ajá. Ellos están en declive, por eso es que es tan agresivo. Entonces, ¿qué estaríamos más bien? ¿Qué tendríamos? ¿Qué sería lo sugerente en medio de todo esto? Leer por qué están haciendo esto. Nos quieren amedrentar, en primer lugar. Quieren, en medio de un planteamiento, de un rescate, de un premio, ¿cómo se llama?, de una recompensa de $50,000, que alguien se suscriba a eso. 50 millones. Alguien de por ahí que salga. No, yo me quiero ganar. No, yo le diría, ¿y cómo lo vas a cobrar después? Te van a mandar el pago móvil y te lo van a pagar así nada más. O sea, hasta ahorita, usted sabe que Oye, ya. esa pregunta mándame tu pago móvil. Voy a hacerla muy seriamente. Sí. Porque ¿sabían ustedes que ninguno de los delatores, caso Gaddafi, caso Saddam Hussein, han cobrado esa deuda? El que delató a Gaddafi fue asesinado, y quien delató a Saddam Hussein fue juzgado, determinado culpable y llevado a la horca. O sea, ese fue su recompensa. O sea, tente aquí, ya te vamos a dar. Coño, pero tú estás metido en el tema, no. Entonces, para la horca. Mis amigos y amigas que nos escuchan y ven por todas partes, eso no es tan sencillo. No somos, bueno, oye, con el perdón, hay que pedir perdón de nuestros hermanos en otras partes del mundo. No somos Libia, no somos Siria. Acabaron con esos pueblos, lamentablemente, pero habría que recordar que el coronel Gaddafi se deshizo de su arsenal bélico e inmediatamente lo invadieron. Y en Siria, bueno, se acobardaron, y ahora ese país está siendo balcanizado, se ha destruido, desguazado. Bueno, eso no va a ocurrir con el pueblo de Simón Bolívar, con esta tierra que sirvió de cuna al mayor de los hombres después de Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. Así es. ¿No? Eso lo sabemos. Es decir, nosotros no vamos a claudicar ante el imperio si es que llega a venirse, pero es que no hay, Carlos y Carlos, no hay elementos, digamos, y podemos preguntarle a gente que sabe de esto, ¿no? Alejandro Terán, por ejemplo, ¿no?, experto petrolero, venezolano, pero que está en el estado de Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, él tiene mayores elementos para decir, pero es que nada indica que va a haber una guerra, ¿no? Porque así fuera, entonces fíjense, Estados Unidos atacó a Irán, hace poco lo sabemos, ¿no? Y por supuesto, ese gobierno y su pueblo están heridos, pues, ¿no? Es decir, es algo, ellos allá controlan el estrecho de Hormuz. Si, por supuesto, vienen por aquí, se complicaría más el asunto, ¿no? Porque entonces cierran la válvula ya. Y aquí en Venezuela tampoco habría petróleo. No. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué significaría eso? Atacar a Venezuela. ¿Un harakiri? Bueno, sería, o sea, es un asunto así como un suicidio. Diría Guaidó, un autosuicidio. Ajá. Es decir, no es factible, no es provechoso, no es viable. Amigos y amigas, creo que este servidor, docente y soldado de la patria, Edgar Antonio Marcano Brizuela, quiere contribuir realmente a que tengamos tranquilidad, como lo dice nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, nervios de acero, porque es que podemos tenerlo, calma y cordura en medio de todo eso. Sería una locura que el gobierno imperial de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un mal asesor, un señor que se llama que se llama Narco Rubio, creo que, ¿no? Narco, sí. Narco Rubio. Un mal que ya hizo que Donald Trump metiera la pata en su primera administración, cuando él decía que estaban todas las posibilidades sobre una mesa, ¿no? E hizo que se secuestrara nuestra empresa Citgo. Mira, la empresa Citgo, para que lo sepan, Carlos, o para que lo recordemos,
solamente está preparada para recibir petróleo venezolano. Sí. Bueno, esa empresa, ¿verdad?, se la secuestraron a Venezuela y ahora ellos allá, los internos, tienen un problema energético que la gente tiene que ir a México a surtirse de gasolina. Lo están pagando los ¿Ah? contribuyentes, como dicen ellos. Entonces, ¿cuál sería la fórmula, digamos, para rápidamente, como lo explica el experto petrolero Alejandro Terán, para que rápidamente pueda haber una respuesta a nivel mundial, pero específicamente en los Estados Unidos, que se habilita nuevamente SIGO, que la recuperemos y reciban petróleo venezolano, que para eso fue creada esa empresa? Entonces, ahí está. Esos sí son los buques, las embarcaciones que tienen que venir a Venezuela, la de la Chevron, a buscar petróleo venezolano. Y fíjense ustedes que es un mal negocio el que están intentando hacer con Guyana. Guyana no tiene tradición petrolera, no tienen los expertos petroleros necesarios para construir una empresa petrolera. Sale más costoso generar petróleo en Guyana que en Venezuela. Si mal no recuerdo, ustedes me corrigen, Miguel también, ¿verdad? Creo que en Venezuela producir un barril de petróleo debe estar, para la Chevron, debe estar por alrededor de los $9. Y en Guyana, por encima de los $50. ¿Es rentable ese negocio para la ExxonMobil? Para nada. Entonces, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan por todas partes, somos Asamblea Radio, Café con Carlos, por favor, vamos a llenarnos, vamos a documentarnos mejor, precisamente para tener elementos tangibles y que esta guerra cognitiva que nos están aplicando, que es un gran negocio por todas partes, estos señores, estos muchachos, digamos, que no quisiera ni mencionarlo, pero por cierto, el Chico Planta, el Fama, ahora tienen un problema serio con una abogada que es venezolana. Entonces intentaron, o no sé qué, intentaron sacarle información, tumbarle, ¿no?, su cuenta de TikTok, y a otro señor allá. Bueno, ahora tienen más seguidores, efectivamente. Ellos son los que terminan entrampados en sus realidades virtuales. Ahora tienen más seguidores. Ahora lo está siguiendo la CIA, ahora los está siguiendo el FBI. Todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Por estar inventando cosas y metiéndose con todo el mundo. Así como que dando bandazos, ¿no? Y entonces, en medio de ese odio que los llena, han cometido errores. Entonces, por favor, no dejemos que esta guerra cognitiva haga mella, nos perturbe, ¿verdad? Y comience gente a creer que sí es verdad, ¿no? Que va a cobrar los 50 millones. Los 50 millones de dólares y que aquí va a ser fácil. No, no es así, porque se crearía un problema que le va a estallar en la cara a los mismos Estados Unidos de Norteamérica, y a nadie le conviene eso. Por cierto, hablando de seguidores, usted que está viendo este video, dele me gusta, suscríbase y active la campanita para que YouTube le recomiende y le recuerde cada vez que se sube un video de Café con Carlos o de cualquiera de los otros programas que hacen vida en Somos Asamblea Radio. Y así garantiza su cafecito todos los lunes, y nosotros también hacemos nuestra chamba. Fíjese usted, para ir cerrando ya, usted habla ahorita de la fe, Sí, de Jesús, así es. y parece mentira, pero con la primera... El primer anuncio de despliegue de barcos Jesús, en el Caribe, por ahí. Jesús es fundamental en todo esto, Carlos. extrañamente se suscitó un huracán en el Caribe, que de hecho ha imposibilitado la salida real de estos buques. Claro. Los que estaban hacia otro lado son los que han tratado de ir llegando y están prestos supuestamente a salir pronto en lo que es el huracán Erin salga del Caribe. Digo esto en sentido de que la fuerza y que nosotros los que estamos, bueno, creyentes de Jesucristo, creyentes de las fuerzas superiores, entendemos como que estamos tan del lado correcto de la historia que hasta el Creador nos ayuda. Así es correcto lo que toca decir. Mira, Carlos Rodríguez Pacheco y amigas y amigos que nos escuchan y ven por todas partes. Miren, el presidente, nuestro presidente, comandante obrero, miliciano, Nicolás Maduro Moro, hizo algo importantísimo el año pasado, que no lo había hecho ningún presidente en la historia de Venezuela.
Digamos en todo caso que Bolívar tenía inscrito en su nombre a la Santísima Trinidad. Mira, Carlos y Carlos, Bolívar en guerra, en los 15 años de guerra que transcurrieron de independencia, no fue herido, nunca. Yo creo que ni un rasguño, por lo menos no hay documentación de que ello haya sido así. ¿Y qué debemos creer? Que ese nombre, Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, lo protegió para precisamente liberar a un pueblo y a un continente, el libertador de América, ¿no? Así conocido y bien merecido ese título, libertador. Entonces, nuestro comandante presidente el año pasado entregó Venezuela a Jesús, por eso te decía, Jesús es fundamental. ¿Sí? Un hombre luminoso, ¿verdad? El Dios de los pobres, el Salvador de la humanidad. Yo le decía a alguien, mira, si alguien que cuestionaba esa creencia de uno en nuestro Salvador Jesucristo, que si es que Jesucristo no fue verdad, bueno, el que lo creó tuvo una creación maravillosa, ¿no? Eso de ser solidario, eso de compartir los panes, los peces, sanar al enfermo, darle abrigo, darle protección, en fin, eso es maravilloso. Entonces, nuestro comandante presidente entregó en junio, si mal no recuerdo, el año pasado, 2024, a Cristo a Venezuela. Entonces, con Cristo nosotros tenemos la protección que trajo Él cuando vino al mundo. Recordémoslo en los evangelios. Cristo vino a esta tierra escoltados por millares de ángeles. Los pastores alrededor de ese pesebre podían ver, era evidente para los pastores, ver a ángeles por todas partes. Bueno, la escolta celestial que trajo Jesucristo. Nosotros en este momento, yo lo creo, lo digo así, lo dice la palabra bíblica, que enviará a sus ángeles para que te cuide en todos tus caminos. Tenemos en Venezuela ángeles guardianes. El Dios de los ejércitos, ¿por qué mencionamos así a nuestro Dios? Jehová es su nombre. ¿Por qué? Porque es el Dios de los ejércitos celestiales. Las milicias celestiales están con nosotros, unidas a las milicias aquí en Venezuela, la milicia bolivariana. Un ejército popular invencible porque tiene la protección de Dios. De Dios. Y es tan así que fíjese, para ya cerrar este Café con Carlos de hoy, 1 de septiembre, que el día, el artefacto explosivo que se colocaba en Plaza Venezuela, en la nueva Plaza de la Victoria, se daba que por primera vez, después de creo que 3 años, se cambiaba la fecha de la marcha para Jesús. Ajá. Una marcha que se hace, bueno, en América Latina, de la comunidad cristiana evangélica, y se cambiaba del 12 de octubre, se adelantaba para estos días. Y ese día, de hecho yo participé en La Guaira con el alcalde coronel José Manuel Suárez Maldonado, se iba a dar en Caracas y por allí iba a pasar cientos de miles de personas. Imagínense ustedes qué hubiese sucedido con esa explosión y millares de personas en esa marcha para Jesús. Y eso que usted decía lo secundo en sentido de que se dio que días antes pudieran nuestros servicios de inteligencia tener la información de ese artefacto. Qué bueno y que eso dice denota que con el respeto de la comunidad cristiana, no me vayan a criticar ni a hacer esguaces, sí. Pero el jefe de la inteligencia en Venezuela es Jesucristo. Amén. No hay de otra. Mira, Carlos, te digo más. Qué importante es tener, fundamentalmente, en primer término, ¿no? Ese ser de paz, el que nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra bíblica lo siguiente: nuestra guerra no es contra gente de carne y hueso, nuestra guerra es contra potestades, ¿no? Potencias que están esparcidas en las regiones celestes. Si nosotros derrotamos, que hay un pueblo cristiano, católico, evangélico, orando, combatiendo en primer lugar, todas esas cosas que se generan precisamente en los espíritus, en la mente de la gente. Sí, a través de los medios de comunicación hay oración, hay planteamientos que tengan que ver con lo que debe ser, hablando desde el corazón, hablando con nuestras aspiraciones de paz. Eso precisamente es lo que tenemos que enarbolar en primer lugar, la paz en medio de todo ese ataque feroz
que se nos está haciendo en el mundo espiritual, ¿no? En el corazón de los hombres es que habita lo bueno y lo malo, pero lo bueno es lo que tiene que regir, ¿no? Entonces, en primer lugar esa guerra, ¿verdad? Que no es contra gente de carne y hueso, sino en primer lugar que está en las regiones celestes. Ahora bien, en lo que tiene que ver, siendo así, al disponernos, al asumir eso, Dios hace lo. Voy a decir dos cosas nada más como ejemplo. En algún momento, este señor que es presidente de Guyana, ¿verdad? Irfan Ali, él quiso colocar una bandera. O sea, nuestros indígenas bajaron la bandera de Guyana y pusieron. Y después quisieron venir a colocar la bandera de Guyana. ¿Qué pasó? El helicóptero que traía a los militares guyaneses se cayó. Por alguna razón se cayó. Yo quiero creer que Dios no permitió que precisamente esa fuerza espiritual poderosa que tiene el pueblo venezolano, en otro momento venía un ciclón terrible para Venezuela. Y bueno, y muchos cristianos, entre ellos yo digo, no, eso no va a pasar. Dios va a detener. Mira, y ocurrió. Después había gente que, oye, pero lo dijo este amigo. Bueno, no es que lo dije yo, sino que cuando uno con fe le pide a Dios, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra bíblica, ¿no? Todo lo que pidieras en mi nombre, lo haré. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo en Venezuela? Todos los que somos creyentes en Cristo, la paz. Lo pedimos en el nombre de Cristo a Dios, y hoy, que tengamos la paz. Así se llama este programa, ¿no? Un pueblo de paz. Así vamos a despedir con paz. Así. Y vamos a seguir pronto, porque usted vuelve a sentarse aquí a disfrutar de un café con Carlos. Así es, bueno. Yo, de verdad, que hay que tener, como decía aquel filósofo mexicano, gran hombre que ya se fue de la eternidad, Enrique de Dussel, nosotros estamos siendo orientados por un mandato y tenemos que ser obedientes a ello, un mandato del pueblo. Así que nuestro pueblo que ordene y uno se presenta en los espacios precisamente para contribuir a orientar modestamente con todas estas cosas que conocemos, ¿verdad? Gracias, profesor, Gracias, comandante, Gracias, teniente Carlos. Coronel Marcano. Marcano Brizuela, Edgar Antonio. Carlos, tus palabras. No, bueno, será hasta el próximo capítulo, un próximo Café con Carlos. Arrancó septiembre, hoy, 1 de septiembre, estamos en Caracas, Venezuela. No importa si es buenas tardes, buenas noches, buenos días, estamos en paz, así, luchando por la Venezuela potencia que queremos. Así que no se deje engañar, multiplique este video, compártalo para que sepa que hoy, 1 de septiembre, la única preocupación que tenemos es que está más cerca de diciembre. Carlos. Bueno, le damos de verdad todo el agradecimiento al personal que trabajó con nosotros. Somos Asamblea Radio y este programa fue transmitido y seguirá siendo transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su presidente, diputado Jorge Rodríguez Gómez. Primer vicepresidente, Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada América Pérez. Secretaria, María Alejandra Hernández. Subsecretario, José Omar Molina. El chamo José Omar, saludos, panita. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este programa no ha venido Jenny Machado. Ya vamos a tenerla aquí en el próximo programa. No era el único que estaba perdido. Es que aquí como que se turna, ¿no? ¿Ah, sí. Bueno, quien les habla, Carlos Pacheco, Carlos Rodríguez, estuvimos con ustedes en este Café con Carlos el día de hoy. Miguel Herrera. O sea, no te hagas entrar a Iguatá. Miguel Herrera, no, Miguel. ¿Cuándo nos vamos a ir para Radio Izquierda? Que se incorpora con su conocimiento de reservista al gran ejército popular que estamos creando en la milicia bolivariana. ¿Ya está listo? Bueno. El equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, asistente de producción Nayeli Pérez y Alirna Castillo, operadores de radio, ya lo dijimos, Miguel Herrera, y el Carlos afrancesado, por supuesto, Charles Bompard, que no estuvo por aquí hoy. Un Carlos, pero con más garbo, más clase, Charles. Mira, apoyo técnico, ya lo dije, fotografía y video, Gaspar Pinto. Saludos a Gaspar. ¿Qué pasó con Gaspar? Sí, pana mío también, oíste.
También estudió en la Gaspar Bolivariana. Pinto, programa de ese es el que profesor nos hace salir en bonito comunicación aquí. social. Gracias a la Sí. inteligencia artificial, el señor Gaspar puede hacer que se hagan fotos de café con Carlos en las redes. Redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo y las redes nuestras de la emisora @Poder y Leyes en todas las redes sociales. En tu TikTok, ¿cómo es? En todas las redes sociales yo soy @Carlos Pacheco Izaba. Y en todas las redes sociales me consiguen a mí como @Café con Carlos. En vez de una S colocan 2 porque somos 2 No Carlos. 2S, sino 2 el número. 2 números. Yo pensaba que yo había visto mal, Hay pero que sí lo vi cambiar bien. esas redes el sociales. 2. Ahora sí nos vamos. ¿Y cómo fue el lema que dijimos al inicio? Porque donde el pueblo puede. La patria se crece. Chao. Nos vemos. Hasta el próximo lunes.